Hola amigos, ¿qué tal? Bienvenidos. Esta mañana me siento muy feliz de tener nuevamente a Yolanda Erives conmigo. Muchas gracias, Yolanda. Gracias a ti, Esperanza, por la invitación. No, al contrario. Yolanda, estuvimos platicando, me mandaste algunos datos tuyos que me impactaron de verdad. Todo me imaginé que fueras menos licenciada en administración. De verdad Así que es. fue increíble darme cuenta. Yo Ujú. te hacía más por el lado donde te conozco, tanatología, todas estas áreas que pues sé que has estado mucho en la parte social, con gobierno del estado, pero ¿de dónde sale la administradora de empresas? Platícame. Sí, fíjate, es de esas historias lindas. A mí me gusta mucho la administración de empresas, muchísimo, y creo que la administración se aplica en todo, en Ujú, la casa, en el hogar, con los hijos, con uno personalmente. Y bueno, esa era mi idea, practicar, y practiqué la administración cuando me gradué, en empresas, en la iniciativa privada sobre todo. Pero, pues, bueno, sabemos, Esperanza, que nacen nuestros hijos y te cambia, te da un giro la vida. así es. Entonces, me dio un giro la vida porque, yo ya debía de retomar cosas diferentes para Ujú. poder atender a mi hija. Mi hija tiene 35 años ahorita, de hecho, cumplió años antier, 35. Felicidades. Gracias, con discapacidad intelectual. Entonces, eso ya no me permitía seguir practicando en sí mi carrera porque me demandaba tiempo, ciertos horarios, etcétera. Entonces, pues cuando tenemos un hijo con una circunstancia de vida diferente, nos demanda mucho tiempo, lo sabes, Esperanza, terapias de todo tipo, y pues tenemos que redireccionar las cosas. Así es. Entonces ahí me fui ya por el tema de la discapacidad, sobre todo enfocada en la discapacidad intelectual. Y ya ahí se vinieron otras situaciones de vida, porque como yo siempre comento, la vida es un mundo de adversidades y es un viaje de duelos. Ujú. Entonces, luego mi esposo muere. Entonces, bueno, pues ahí se redireccionó nuevamente mi vida con mis hijos pequeños y dije, ¿cómo ayudo a mis hijos? Si tengo el conocimiento de la administración, de la parte de discapacidad, pero no de la parte de atender estos duelos. Entonces, ya me voy por la tanatología, me encanta tanto el tema que me especializo en la tanatología, hago una especialidad Ujú. internacional, estoy avalada por el instituto, por la UACH, primeramente aquí, Aquí. y con esto se vino logoterapia, que estudié, es una especialidad internacional también, y me avala el Instituto de Víctor Frank de Viena. Entonces, bueno, ya me especialicé en los 2 temas, pero enfocados, en un 80% en el duelo de la discapacidad. Y Sí, sigues administrando todo. O sí, sea, qué padre sí, 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 que se te dio de esa manera. sí. Yolanda, en el podcast pasado, Ajá, las 2 nos quedamos con ganas de platicar lo que pasa con nuestros hijos ahora que son adultos. así es. Eh, Tú me comentas que tu hija tiene 34 años, Sí, mi hijo tiene 31 años, y hablábamos de esa parte de qué pasa con los sentimientos de nuestros hijos ahora. me parece un tema sumamente interesante, humano sobre todo. Esperanza, encantada. Sí. Este, Fíjate que y es algo, mira, que va muy de la mano con la tanatología y con la logoterapia, ¿eh? Tratamos de compartir a los padres de familia, estos temas para validar las emociones de nuestros hijos. La cultura que tenemos en nuestro país, no conozco en otros países, pero desgraciadamente, y te digo la palabra desgraciadamente, porque es una palabra bastante impactante y fuerte, hacemos asexuales a nuestros hijos por el hecho que tienen discapacidad intelectual. Básicamente estoy hablando de la intelectual. Ujú. Este, y los hacemos como que no tienen una cierta validez como seres humanos y como personas. En esto nos hemos enfocado mucho con estos temas. Te digo que me he especializado, hice una maestría en desarrollo humano también, que manejamos mucho la terapia familiar. Entonces, eso nos ayuda mucho a reforzar a las familias en estas situaciones. La parte emocional de nuestros hijos, de la
adolescencia, la vida adulta, es sumamente importante, es como la de nuestros otros hijos, Esperanza. Claro. Y eso realmente cuando no sucede y yo veo familias que no lo validan, me causa enojo, me causa frustración e impotencia también, porque digo, ¿por qué estás minimizando la emoción de tu hijo con discapacidad? Y si validas a tu hijo que no la tiene, ¿me Ujú. explico? Claro. Con esto, ¿qué quiero decir? Que nuestros hijos tienen derecho a la edad que ellos lo requieran y que su emoción, su parte fisiológica se los permita, ¿verdad? Cuando esa parte que empiezan a sentir como mujeres y como varones, Ujú. la emoción que ven a un niño, a un jovencito, se emocionan, ven a los artistas, se enamoran, esa parte de ellos sentirse tocados, sentir que vibran, sentir la emoción, de sonreír. Y yo me pregunto, ¿por qué creen que no se enamoran? Si ellos son seres humanos y tienen la Sí, misma validez que los demás jóvenes, adultos y que los demás hijos que tenemos. En el caso muy particular de Stephanie, mi hija, te digo, te lo comparto por ser mujer y porque trabajé, tuvimos una asociación civil que conociste, sí, Esperanza, sí, sí. que trabajamos la discapacidad intelectual con puras mujeres. Eran 40 mujercitas. Entonces, imagínate la hormona de 40 mujeres a una edad adolescente, adulta. Te estoy hablando de 16, 18 años, 32 años en ese promedio. Ellas se aceleran, sueñan con casarse, sueñan con su vestido de novia, incluso unas tienen novio, tenían y tienen, algunas viven en pareja ya, con la Guau, qué apertura del padre. papá, de la familia, con el apoyo, ¿verdad? Una red de apoyo importante. Retomo lo de mi hija se ha enamorado de obviamente joven con discapacidad, le han sido infiel. Porque dices obviamente, porque, ahí está otra de las cosas, o sea, Sí, muchas veces se enamoran, me toca lo que yo conozco, que se enamoran, pero de alguien que no tiene una discapacidad, y ahí es otro rollo. ahí sí es muy difícil, Sí, muy difícil. Yo te digo, obviamente, en el caso de Stephanie, por su, digamos, edad y la intelectual relación, yo creo, ¿no? y el medio ambiente en el que ella Claro, se desenvuelve tiene ujú, mucho que ver. sí, Entonces ella tiene 35 años, cronológicamente, pues estamos hablando que tiene una edad intelectual de 10 años. Entonces, ella sí busca jovencitos de una edad intelectual, de la sí, misma, ¿me ajá, explico? sí, Entonces, en la experiencia que yo tuve con estas jovencitas, con estas señoritas, te digo, que fue trabajar con ellas alrededor de 20 años, no me tocó ver la situación que se enamoraran de alguien que no tuviera una discapacidad, ujú, porque obviamente ellas se sentían acogidas con alguien que se la tuviera. Por decirte algo, ¿no? El síndrome Down en varones y también en mujeres es muy afectuoso su comportamiento, ¿sí? Muy sí, cariñoso, muy demuestran mucho amor sí, y no miden. Y, bueno, eso ya hay que trabajarlo en familia, es conducta, ¿verdad? O sea, es conductual, es exacto. totalmente es conductual. Desde pequeños hay que ir poniendo límites, que sí, que no. Pero yo pongo ese ejemplo porque ellos no tienen prejuicios, digamos así, en expresar esas emociones que ellos sienten. Si ellos sienten calidez con una persona, van y te abrazan y te dan besos y que es propio a alguna persona querida, familia, pero no es propio con todas las personas. Así Es es. donde entran los límites y la parte conductual. En el caso de Stephanie, se enamoró de un jovencito y te digo, es la vida normal. El jovencito le fue infiel, Stephanie sufrió muchísimo. Luego, él quería retomar las cosas, o sea, a lo que voy con esto, que es un noviazgo normal, lo que ellos tienen. En un noviazgo normal que también hay la infidelidad, ¿sí? Que también hay el respeto, pero también existe el no respeto, ¿sí? Es como Todo una es pareja exacto, normal.
Entonces, cuando Stephanie se dio cuenta que este jovencito, pongo el ejemplo de ella para que sea un poquito Sí, más sí, claro, se dio cuenta que jovencito andaba con otra compañera de la escuela, de un camp, pues, Stephanie sufrió muchísimo. Entonces, yo llego a la casa y era un mar de llanto. Y yo te voy a ser sincera, en este caso, y yo creo que nos sucede, Esperanza, por más que estudiemos como mamás, que nos preparemos, que esto, al momento de actuar como mamás, de nada nos sirve el conocimiento, nada. de nada, Te porque gana el te gana el sentimiento, sentimiento claro. de ver a tu hijo sufrir. Y te gana eso del coraje con la otra persona, ¿no? Que le Sí, fue sí, infiel. sí. Y nos sucede también con nuestros Con otros los otros hijos. hijos, Es sí. que no te valora, es que mira, hay otras personas, busca otras niñas, busca otros niños. Está re feo para ti. Ajá. Tú eres bien preciosa, tú eres bien Sí, guapo, ¿qué andas buscando ahí? Y fíjate, es un error, ¿eh? Error, Esperanza, que cometemos como mamás con nuestros hijos sin ninguna condición diferente y con nuestros hijos con discapacidad, porque hay que validar todo. Y eso lo trabajamos mucho en la tanatología. Obviamente que como mamá no nos gusta que nuestros hijos sufran por ningún motivo, nada. Pero bueno, tienen que sufrir, es parte de la es vida vida, y tienen que exacto. tropezarse, y tienen que caer y tienen que levantarse. Y estoy hablando de todos nuestros hijos, con o sin discapacidad. Pero a nuestros hijos con discapacidad, o bien hay demasiada protección, ¿sí? Que no los enseñamos a vivir, o hay un descuido total, ¿sí? Suceden, hay familias que tienen estos 2 roles Y los 2 son sumamente graves. sumamente graves y hasta cierto punto válidos. Porque creo yo, porque probablemente no han trabajado esa parte de la aceptación, la parte del proceso de duelo, porque en la discapacidad, este, es, creo yo, la única situación de alguna o condición de una persona en la que vives duelos constantes. Ujú. De que te dan el diagnóstico, de que si camina, no camina, que ya caminó, que se viene otra situación por la edad, que ya son adolescentes, y es un duelo continuo. Y en lo que hemos estudiado, decía Víctor Frank, el precursor de la logoterapia, la discapacidad está a la par en la adversidad de la muerte, tanto dolor te causa al ser humano. Y es a lo que no queremos enfrentarnos nadie. Pero, sin embargo, la muerte tiene finalmente un acomodo en la persona. Ujú. Un No fin te puedo también. hablar del perder un hijo porque no lo sé, Sí, pero creo yo que finalmente se puede acomodar y la persona sigue siendo funcional con ese dolor. Pero a diferencia del proceso de discapacidad, vas a vivir con él toda tu vida como padres o cuidadores primarios, porque cada día viene algo distinto, diferente. ¿Y cómo acomodas eso diferente que viene? Entonces, como papás, es complicado esto, porque no sabes, híjole, mi hijo es adolescente, ¿cómo lo trato? Se va a enamorar. El varón con discapacidad intelectual, no podemos hacerlo asexual. Él necesita vivir y sentir su cuerpo. Necesita la parte de una masturbación, me explico, de ese desahogo de energía que él tiene. claro, Y como papás pensamos que no, porque tiene discapacidad intelectual, no. Tiene discapacidad intelectual, estamos hablando intelecto, neurológica, así es. más no fisiológica, o sea, su cuerpo siente. Y lo mismo Y pasa se con la desarrolla mujer, tal y cual tal cualquier otro. y Es más, cual. deja tú, es muchos de los casos que a mí me ha tocado ver, se acelera, se acelera y es Sí, increíblemente, yo lo que siempre les estoy diciendo en esto, acuérdense que es un instinto. Y en el sí, caso de ellos, muchos cuando no son educados a tiempo y como debe de ser, se convierte en un instinto salvaje. O sea, no lo totalmente, puedes parar, no nada, y es algo que tiene que salir. totalmente. Ahí estamos hablando, obviamente, de la educación sexual, Así es. ¿verdad? Que como padres tenemos que prepararnos en ese tema. Y aquí fíjate que descartamos eso tan importante que estás diciendo, Esperanza. En la discapacidad intelectual tiene un acelere más Más. que en una persona que no tenga esa condición. ¿Por qué? Porque reprimen muchos instintos, reprimen muchos comportamientos, reprimen muchas emociones, a veces no consciente,
puede ser inconscientemente porque no lo saben expresar, no saben qué siente su cuerpo. Ujú. Incluso a veces pasa que algo les duele y no te lo saben decir, o lo van pasando, tienen un alto de grado de soportar el dolor. Te estoy Ajá. hablando de estómago, cualquier dolor. A diferencia que nosotros, ay, nos duele algo y ay, luego, luego me duele, o tu otro hijo se queja por todo, ¿no? Y ellos realmente, no sé si te pase la experiencia, tienen como más fuerza, aguantan más el dolor. Y lo mismo sucede con las emociones, las reprimen. Entonces llega un momento en que si no atiendes o no trabajas en una educación sexual familiar, porque interviene toda la familia, interviene papá, mamá, si es que están juntos, ¿verdad? Hermanos, todo lo que esté alrededor de la persona con discapacidad, se le debe dar una capacitación sobre el tema, que Ujú. se apruebe esto, y ahí viene la educación de validar su necesidad fisiológica del joven, de la mujer, de la señorita, y la parte de si lo puedes hacer, hay lugares, hay privados, hay vete al baño, etcétera. Si no trabajamos esta situación tan importante, nosotros nos han hablado de escuelas, por ejemplo, de niños de 6 años, 7 años que empiezan ya a tocarse, a explorarse, que Ujú. es normal en un niño la exploración. De hecho, es normal desde bebés, ¿verdad? Desde bebés. Desde Ujú. bebés se empiezan a explorar, pero ya a esa edad que empiezan ellos a rozarse, a tocarse y a sentir sensaciones diferentes que no habían sentido, ellos no lo miden y no lo pueden controlar. Entonces, lo hacen en público. Entonces, las mamás o papás se asustan y no, en el caso muy personal me hablan y me dicen: "Estoy muy asustada, ¿qué va a pasar? ¿Cómo le digo que no lo haga? Eso es malo", o sea, no, Alguien le enseñó. sí. ¿Dónde lo vio? ¿Qué está ¿Qué pasando en esa es? escuela en la que está? Ajá. Sí, No, no es ni malo, ¿verdad? Porque luego lo juzgamos como hasta pecaminoso, como sí. no, es lo Con más normal, morbo. es lo más normal. Y Así no es. es que puede ser que sí lo aprendan, porque ellos tienen mucha conducta como de ver a Sí, otras personas, ajá, claro. conducta aprendida exactamente. Y pero que es donde debemos nosotros hacer una intervención inmediata. Tanto estar muy en comunicación con los maestros, con los terapeutas, compartir todos los papás qué sucede en el aula, si es que están en un grupo de escuela, Ujú. para socializar, para arte, para académico, en lo que sea que estén. Sí es importante esta comunicación y los papás buscar ayuda profesional de cómo tratar estos temas, sin enjuiciar a tu hijo, sin, es que eso no se hace, hasta le pegan la mano, Cochino. cochino, es sucio. Imagínate cómo va creciendo esa persona con algo que es tan natural que todos los seres humanos tenemos Sí, y es una necesidad precisamente para vivir. ¿Me explico? Eso te activa el sistema nervioso, el sistema sanguíneo, el sistema óseo, o sea, te ayuda absolutamente para todo. Si Dios en su perfección nos creó por alguna razón con todo eso. claro. Y tan importante es validarlo, pero es donde debemos de trabajar con nuestros hijos, con un terapeuta especializado en el tema, decir, bueno, hijo, mira, si entendemos esta parte, sabemos que incluso en este caso, bueno, si es varón, pues se recomienda que el varón lo hable el papá, o al revés la mujer, y Ujú. si no existe uno u otro en la familia, pues hay que abordar el tema definitivamente. Pero sí que sea una autoridad. A veces se los dejamos a los hermanos, a ver, tú, habla con tu hermano de esto porque yo no sé ni qué decirle. No. No, Nosotros somos la autoridad y a nosotros nos corresponde y no debemos de delegarle cosas a nuestros otros hijos porque vienen siendo una carga para los demás hijos que también ellos no tienen por qué cargar. no. ¿Estás de acuerdo? Totalmente de acuerdo. Entonces, sí, educar a nuestros hijos con discapacidad, que sí es correcto, que sí es válido porque su cuerpo lo necesita, que lo vean de una manera sana y no morbosa, pero si lo quieres hacer o tienes necesidad que sea en tu cuarto, no puede ser en público, no puede haber alguien presente, o sea, ya son, y se puede hacer hasta de manera ilustrativa, en manera de juegos, de manera de dinámicas, de muchas formas que ellos lo puedan ir comprendiendo. Sin embargo, sí es importante irlo trabajando repetidamente, no es decir, ya lo hice y ya lo va a Ya, entender. no. No, se les olvida. Sí. ¿Me explico? Fíjate que me estaban diciendo ahora en un proyecto que estamos iniciando precisamente para ir preparando a los papás. Los papás, cuando nos llega
un hijo con estas condiciones, lo que creemos es que va a ser un niño siempre, pero siempre. Entonces, en cuanto le sale el primer pelo, pegas el grito en el cielo y dices, no, porque a mí si era un niño, él no debería, o sea, te ciegas totalmente a eso. Y luego aparte crees que tu hijo no tiene maldad y que nunca va a tener malicia. Lo que es que mi hijo no tiene malicia. Y es que mi hijo no tiene malicia, pues hay que crearle esa malicia porque es protección. O Claro. sea, entonces me comentaban, desde el bebé, al momento de limpiarle hay que decir, este es tu pene, estos son tus labios, o sea, con la toallita desde ahí tenemos que empezar a Sí, llamar las partes tal y cuales por son su nombre. desde que estamos en casa, que no nos sorprenda que esas partes van a cambiar exactamente igual como cambia todo su cuerpo. Yo les digo, sí, yo fui de las mamás que pegué el primer grito en el cielo cuando le vi el primer pelo a Junior, o así, el primer vello púbico. Y ahora que se le está cayendo el cabello, también estoy pegando el primer Ay, grito. O sea, son etapas a las cuales nos sí, estamos enfrentando, pero que creemos que no van a pasar y que no va a llegar. O sea, yo tengo mi bebé chiquito y digo: "Ay, ¿de qué están hablando estas? O sea, este tema no es para sí, mí", y no es cierto. El tiempo pasa sí, rapidisísimo y en lo que menos pensamos ya estamos enfrentando estos sí, temas. definitivamente. Y fíjate, Esperanza, lo que acabas de comentar también. Estás pegando el grito en el cielo, decir: "Ay, no quiero que a mi hijo le pase esto". Es un duelo para ti, Así que hay es, que hacer, volver a trabajar en el proceso de las 5 etapas del duelo para que puedas aceptarlo y trabajarlo, así es, ¿sí? Pero, sí, ¿cuántos papás nos quedamos en esa etapa de negación, o de muchos. enojo, o de frustración? Entonces, por eso te comento que en la discapacidad, detalle por detalle, hay que estarlo trabajando hasta llegar el momento de lo acepto sanamente para poderlo trabajar. Externarlo a mi hijo, que él se sienta aceptado como es y que es un hombre. Que Junior seguramente sí, porque lo he visto en fotografías, o sea, hay que se rasura, tiene que, pues, mantener su barba arreglada, el cabello arreglado, o sea, el hecho por tener discapacidad no implica que no tenga los cuidados de un varón, No, para que se vea lindo, para que se vea guapo, para que él se sienta atractivo. ¿Por qué sí. no que se sienta atractivo? Y crearles eso de que sea algo que ellos lo quieran hacer siempre. Junior es súper independiente en eso, o sea, Ujú, súper vanidoso, o sea, así como es, que ya nos vamos, no, no se puede salir si no se echó el desodorante. Y luego ya claro, vamos allá y se regresa porque no se echó el perfume. Así que le claro, decimos el perfumado de la casa porque siempre anda oliendo y claro, oliendo. Pero al final, esto, o sea, dices tú, wow. Qué padre que lo hice, qué padre que lo logré. ¿Cómo? No sé. No sé cómo lo hice, porque no me acuerdo haberlo estado dice y dice. O sea, obviamente sí un tiempo, pero no de esa manera, como tal vez lo hice con la masturbación. O sea, que ese sí me acuerdo que era, o sea, Junior, es que eso no se toca en público. ujú, Junior, es que eso no está bien. Junior, es que vete a tu recámara. ujú, Junior, enciérrate. Hasta llegar un día en que creí que ya no lo hacía. O sea, yo, ay, mi hijo ya no lo hace. O sea, también de los duelos que te digo que negación, nos vamos topando y topando. sí, Mi hijo ya no, casi es un santo, mi hijo. Y nada, que me doy cuenta que sí lo hace por la ropa, pero es tan discreto que nadie se da cuenta si no vemos su ropa. claro, Entonces, es algo de estar insiste, y insiste, y insiste, y insiste, y insiste, así como le enseñamos los colores, no, sí, este es naranja, no es verde, no, este es naranja, no es verde, no. claro. ¿Cuántas veces? 10,562 veces hasta que te Sí, dice naranja así es. y así. Oye, me comentaron una frase que te voy a cambiar un poquito de Sí, sí, tema y sí, luego está bien. regresamos a este Ajá. nomás porque se me va a olvidar. Que las madres con hijos con lesión cerebral sentimos el estrés que siente un soldado en guerra. ¿Crees que sea cierto? Sí, definitivamente. Nos causa un trauma muy fuerte como mamás, Esperanza, en tu Sí, caso, que tiene lesión cerebral, y es uno de los duelos catalogados más fuertes, y de mucho más toda la vida. fuertes, y de toda la vida, sí, Bueno, más fuertes. ahorita no vamos a, si quieres Sí, regresamos a ese, sí, pero sí, seguimos. claro. Ya estoy pensando y diciendo, ¿a qué horas me va a decir qué pasó con Steffi y este muchacho que le fue infiel? A ver, platícame. No, pues, bueno, mira, te comparto, Stephanie, sucede lo mismo con Junior como Mujercita, y es trabajo que hemos hecho y hay que reconocerlo, Esperanza, Sí, reconócete sí, que Junior es así gracias a ti.
No, bueno, a la probablemente familia. a la familia, tu esposo, sus hermanos, pero realmente, pues, hay que reconocer que la La mujer mamá, sigue siendo el pilar de la familia en nuestra sociedad mexicana, ¿verdad? claro. La mamá. Entonces, eso es gracias a ti. Entonces, sí hay que reconocerse lo que es importante. Sí. Y, bueno, en el caso de Stephanie, este, lo que yo opté, bueno, primero hablando del noviazgo, yo lo acepté el noviazgo, la mamá negada, pero del joven, hijo único, pero pues yo trataba de invitarlo, de llevarlo al cine, de llevarlos al cine, aunque la mamá, pues trabajando un poquito con la mamá. Y yo los llevaba a su espacio, que se agarraran de la mano, me sentaba siempre unas 3 filas atrás del cine para que se besaran y tuvieran esa oportunidad del contacto físico. No veían la película, Esperanza, era beso, 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 beso tras beso. Obviamente, pues, no te voy a decir que yo, ay, qué padre, ¿verdad? O sea, claro que me impactó ver a Stephanie en una situación así, pues, dije: "Es una mujer, claro, y tiene derecho a eso". Y a eso iban al cine, pero porque aprendieron, yo le enseñé a Stephanie desde pequeña, pues, que en público no. Ya de ahí me los llevaba a un café. Este jovencito sí un poquito no traía tanto esa preparación, porque, pues, trataba de abrazarla mucho y besarla mucho en un café, por ejemplo. Entonces, ya ahí yo aproveché en trabajarlo, ¿saben qué? En un lugar público se pueden estar, agarrados de la mano, más no estarse besándose y besándose. Aprovechaba yo también Ujú. para trabajarles eso. Y duraron un año, más de un año. Stephanie sufrió muchísimo para recuperarse. Le busqué ayuda psicológica. Otra cosa importante, quienes nos vayan a ver o nos estén viendo, nuestros hijos necesitan terapia psicológica como cualquier persona. Pensamos, o sea, sí, es una necesidad ahorita de la canasta básica la psicología. Yo le he puesto esperanza a eso, Claro, como claro. la tanatología también, porque son cosas diferentes, pero si se hermanan o trabajan en conjunto, es increíble, porque hay que atender nuestra salud mental más cuando somos cuidadores primarios, muchísimo más. Sí, sí, Y nuestros hijos necesitan terapia psicológica, como nuestros demás hijos y las demás personas, claro. por tanta frustración que hay, también por las redes sociales. Yo a Stephanie en una ocasión le encontré, le tomo su celular de vez en cuando y trae muchos videos porno, porque hay que educar también a nuestros hijos en eso, que a alguien le llega la invitación a su celular, ellos lo Ujú. aceptan y, pues, de ahí le siguen, ¿no? Y videos muy, muy fuertes. Ella no me había dicho nada, ya te digo, tenía como unos 4 días que no le revisaba su celular. Entonces, que me voy dando cuenta, me sirvió para trabajar. Le digo: "Stephanie, esto no está bien, porque esto te daña mentalmente. Esto no es bueno para tu mente, no es bueno para tu corazón", ya en base a los principios que tenemos cada quien en casa, ¿verdad? Claro. Es una persona que te dio entrada al Face y que te quiere hacer daño. Entonces ya, eso hay que también aprovechar para decir, no puedes aceptar a cualquiera en redes sociales, etcétera, etcétera, pero no se las pueden negar también, no pueden negarle un celular a No tu puedes hijo, tenerlos aislados en un no, cuartito donde no le pase y nada. no puedes aislarlos del mundo, de lo que realmente sucede, como decías ahorita, Ujú. Esperanza. Entonces, ¿cómo los vamos a enseñar a protegerse ellos mismos, a cuidarse, si los tenemos en un cuarto de cristal? No, Así es. esto existe afuera. Y Stephanie, pueden detectarte, pueden abusarte, pueden violarte. O sea, yo les digo las cosas muy crueles, tanto a Stephanie como a mis pacientes, porque tengo pacientes con discapacidad intelectual. Tengo una persona que tiene más de 50 años, entonces tengo que validarle sus emociones, ¿me explico? Claro, Que él siente que tiene un amante, esa parte, hay que validarlo, pero mi trabajo es decirle: "Mira, hay estos situaciones de peligro", claro. ¿verdad? Para, Mm, que él despierte esos sentidos y se proteja. Y puede sucederte esto, esto y esto, lo más negro y cruel que existe en el mundo. Porque no podemos, las princesas, no, ahorita no sé qué caricatura de estreno está en el cine de, bueno, el monito este. O sea, no pudimos hablarles de eso, Esperanza, ya. Oye, Yolanda, hay algo que a mí me tiene muy asustada con la experiencia que me ha tocado ver con otros jóvenes, que normalmente pues los padres evitan hablar de esto y se topan en, pues la vida los va llevando cuando crecen las jovencitas a ser abusadas, pero por gente ahora sí que mala.
sí, gente que no tiene una discapacidad, por decirlo como sí, tal, física ni mental, pero pues tiene otro tipo de discapacidad sí, y son violadas o abusadas por este tipo de gente. sí. Entonces les digo, hay que estar hablando así tan cruel y tan insistentemente en todos los peligros que hay afuera, porque efectivamente ellos no tienen maldad. Ellos creen que todo mundo es bueno y no, hay mucha gente muy mala afuera. Sí. Sí, tienen un alto grado de inocencia nuestros hijos, Sí, precisamente por su misma discapacidad, pero en nuestro trabajo es enseñarles lo que existe afuera. Y fíjate que sí, trabajamos con una familia por parte de gobierno de 5 señoritas, todas con discapacidad, hermanas y todas con discapacidad intelectual. wow. La mamá con discapacidad intelectual, ellas fueron producto de abuso. Y una de ellas tiene un niño de 7 años, producto de un abuso. Ay, no me Otra digas. acaba de perder a un bebé por producto de un abuso. Ay, no. Entonces, trabajábamos esta parte de cómo hermanábamos instituciones públicas y privadas para poder protegerlas a ellas de que no ocurriera. Incluso por parte de un familiar cercano de ellas promovió esta parte en el juicio de interdicción y promovió, que yo estoy totalmente de acuerdo con él, que se les autorizara, este, quitarle la matriz, algún medio muy drástico para que no Claro, tuvieran bebés, porque la persona que ve por ellas trabaja mucho y no puede estar cuidándolas. Entonces ellas se les salen. Tienen 26, 27 años, son 2 pares de gemelas y una que no es gemela. Entonces se les salen, ven a los chicos y se les salen y se van allá con, pues, grupos de cholos, de personas que se drogan y ¿qué no harán con ellas? ¿Qué no harán? Desgraciadamente, pues se les negó y ellas están expuestas a tener bebés y pues no, aparte de que con un, tendencia alta de claro. genética que vuelva a tener discapacidad, pues exponer a esas criaturas también a un peligro, a esos Sí. niñitos a un peligro. Sí, fíjate que nosotros nos tocó un caso de atender a un niño que su mamá tenía una discapacidad intelectual, había sido violada y el niño, pues, aparentemente tenía una discapacidad igual que la mamá, pero no, con el tiempo nos dimos cuenta de que no, sino que era su entorno. Él aprendió a hacer lo mismo que hacía la mamá, Claro, pero al vivir con ella tanto tiempo y de esa manera, pues acabó con una discapacidad, pero no porque la tuviera neurológicamente, sino porque era su entorno y era lo que él aprendía. claro. Entonces, y me tocaron muchos casos de mujeres con una lesión que antes no las veían tan mal. Antes eran más libres estas señoras, te estoy hablando de señoras, no sé, 40, 50 años, pero que sí fueron abusadas. Sí, Entonces, ahorita, me toca ya mis jóvenes, por decir algo, de 30, 30 y tantos años, sí muy cuidadas por los papás, pero también en la disyuntiva de si le quito la matriz, si le pongo el aparato, sí, si tan sencillo como cómo tratar la regla, o sea, sí, de que empiezan las niñas a arreglar y de que son tan sensibles, táctilmente que una toalla no la toleran, que se enfrentan a 1000 cosas. Yo ahí es donde digo: "Qué bueno que yo tengo hombre". O sea, así ay, y yo toda digo al revés, yo sí, digo: "Qué bueno que tengo sí, mujer". toda Sí, machista. Yo cuando me sí, platican todas esas cosas sí, así sí, de difícil. verdad, las admiro más por todo lo que tienen que hacer en esa cuestión de con tu experiencia, ¿qué les pudiéramos platicar a esas mamás? Sí. Desde la regla, vete hasta lo otro Sí, que mira, sí es un más complicado en el sentido, como bien dices tú, por la menstruación, ¿verdad? Por ujú, la parte sí, genética y fisiológica de la mujer. Este, a las personas que nos están viendo, mamás, papás que tienen hijas, es tan importante hablarles, bueno, repito, sobre el tema de la educación sexual, sobre el tema de los cuidados como mujercita, sobre todo, algo tan importante, la higiene en la mujer, la higiene. Porque métase a bañar, le bajó la regla, métase a bañar y pues ella se baña como puede. Es diferente una mujer que anda en regla y que no anda en regla la higiene, ¿estás de acuerdo? totalmente. Desde cómo ponerte la toalla. Ahora, ya cuando veamos que nuestras hijas están por
que les llegue la regla, que eso como mamás lo sabemos, ¿verdad? Están 12, 13 años, ellas tienen un desarrollo normal como cualquier mujer. Ujú. Entonces, ya estarles platicando previamente de lo que va a ocurrir en su cuerpo, pero nos esperamos hasta por piensan que no les va a llegar, y nos esperamos hasta que les llegue. Entonces, la pobre criatura se ve sangre y dice: "¿Qué me está pasando?". Puede ser traumático para ella. Claro. Por eso es tan importante decirles qué va a suceder en su cuerpo, si pasa, inmediatamente avisar a la hermana o a mamá, ¿verdad? No, en este caso no se recomienda a papá, aunque sea No. papá, ni a hermano. ¿Qué tan viable ves que si yo como mamá, te digo porque es una pregunta que me han hecho mucho y a veces contesto que sí y a veces que no, dependiendo de la mamá, pero a ver tú qué me dices. ¿Qué tan viable es que si yo estoy arreglando y mi hija va a empezar a arreglar, yo la lleve conmigo al baño y que vea que sale sangre, que vea que me pongo la toalla, que vea cómo me limpio, todas estas cosas? ¿Lo recomiendas? Totalmente. Okey. Totalmente. No hay como el ejemplo, Esperanza. No hay como que ellas vean que lo hacemos nosotros y que no pasa nada. ¿Ves? Mira, no me pasa nada. Es algo natural en mi cuerpo. La toalla se pone así. Qué mejor, qué Mm, padre esa experiencia. Y esa experiencia, mamá e hija, te une más. sí, Sí, me explico, independientemente de su discapacidad, te une más. Se pone de este lado porque a veces se pone la toalla al revés, sí. o muy arriba o muy atrás, entonces andan todas manchadas y no te dicen cuando se manchan, a diferencia de otra jovencita. Entonces, sí tienen, mira, si sientes, ve al baño, si ibas, no sé, 2 veces en la mañana, ahora tienes que ir cada hora a revisarte si están manchada, echarle como mamá sus toallitas, comprarle una bolsita linda que no se vea aparatosa, que sea discreta, que ella se siga siendo coqueta, pero que ella vea que trae sus toallas sanitarias ahí. Importante, no vamos a comprarle cualquier toalla, porque también a veces minimizamos cosas con nuestras hijas que con nuestras demás hijas. No, a ella le compro las más baratas. A ella lo compro de las gruesas, al cabo no siente y no dice nada. No. Son mucho más sensibles. Son más sensibles y merecen una toalla más fina, más delicada que nuestra otra hija, ¿me explico? Sí, Entonces, siempre sí. hay que tenerla un poquito. No estoy hablando de apapacharla ni de consentirla, No, no. simplemente de adaptarla a su cuerpo para que ella ande cómoda y se aprenda a cuidar, ¿sí? Este, enseñarle cuánto tiempo dura el periodo en ella, pero estar observando, Que se aprendiendo como mamás cuánto dura el periodo, si tiene cólicos, si se inflama el estómago, ahí cuidar mucho la dieta, qué come, qué no come, retirarle refrescos, cafés y explicarle por qué. Híjole, aquí es algo que sumamente recomiendo, más en la mujer, Esperanza, que las lleven a revisiones médicas con un ginecólogo. Por el hecho que tienen discapacidad intelectual, no las llevan con el ginecólogo. Acabamos de tener el caso de una pérdida de una amiguita de Stephanie, tremenda, 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 muy jovencita, menos de 30 años, con un cáncer en matriz y falleció en mes y medio. Porque ella no decía que traía dolores, no había revisiones hacia el médico y cuando le detectaron ya estaba muy avanzado el cáncer. híjole. Entonces es algo sumamente triste que Bueno, debemos de. aquí entonces, eh, se dice que una vez que empiezas a tener relaciones, inmediatamente vas con el ginecólogo. Entonces, con ellas, ¿a qué edad En recomiendas cuanto que empiece la regla, en cuanto empiece la sí. regla? Y fíjate, yo ahí voy en contra, Esperanza. En nuestras hijas que no tienen ninguna condición especial, también en cuanto empiece la En regla. cuanto empiece la regla, es Porque cuando general. empiece la regla, te digo, hemos trabajado con muchos ginecólogos, en cuando empiece la regla, pues hay un cambio muy drástico en tu cuerpo, ¿me explico? Entonces, Ujú. cuando hay posibilidades que se empiecen a hacer miomas, que se pueden hacer quistecitos en el ovario, sí sabes, o sea, que empiece a generarse una endometriosis, o sea, no tiene que ser exactamente a cierta edad ni cuando haya una actividad sexual, no. Eso en cuanto te baje la regla, cuando dejan de ser niñas a ser mujer. Guau. Oye, entonces aquí también conviene lo mismo, pues tú ya te vas a ir a revisar, llévatela y que empiece a observar. Totalmente de acuerdo. Y si no vas tú a revisarte, lleva a tu hija. Yo lo que recomiendo aquí es que previamente mamá hable con el ginecólogo, que aquí en este caso, bueno, en este caso Stephanie tiene una mujer, pero a ella le han atendido ginecólogos varones y creo yo que no pasa nada. Ella debe de adaptarse a si es Claro, hombre o si es sea mujer, como nosotros lo sí, hacemos, ¿verdad?
pero sí me gusta a mí platicar antes, una cita previa, para yo explicar la situación de mi hija y que el médico no la vaya a hacer muy evidente a mi hija, de que la vaya a tratar como una niña. claro. Porque hay médicos que no tienen esa parte, ¿me explico? Este, pues sí, de empatía o de inclusión total de que Ujú, estás hablando con una mujer. Y explícale las cosas, a lo mejor sí con cierta gráfica y explicaciones diferentes, pero con un tono adecuado. Hay médicos que se bajan. Sí, mi preciosa princesa, mira, ya sabes, te explico esto. Y estás hablando con una mujer de 30 años. ujú. Entonces, no, dirigirse por su nombre, ni niña, ni princesa, ni angelito, ni nada de eso. O sea, Stephanie, tu situación es esto, te bajo la regla, tu proceso es esto, si tener más paciencia, yo les recomiendo a los médicos que le hagan gráficas, dibujos, para que le expliquen. Yo a Stephanie la llevo, es un ejemplo, pero bueno, ahí está cada familia. Por lo menos mínimo 2 veces revisar al año, como lo hacemos todas las mujeres, con el papá Nicolau, con la La mamá. mamografía y todo eso. Stephanie, obviamente ahorita ni mamografía por la edad, ni el papá Nicolau porque no Mm, tiene una actividad sexual, pero sí le hacen una prueba de cáncer que no llega al papá Nicolau, que esto es en la entrada del cuello de la matriz, que a veces dicen, no, si el himen no se ha roto, no puedes hacerle la prueba al Papá Nicolau, pero sí puede haber un previo para si no hay células cancerígenas en una edad ya avanzada, te digo, como la edad de 30 años en delante, y es en el cuello de la matriz, ujú. con un Q-tips y ahí lo mandan a analizar. Entonces, eso hay que estar informadas y es parte de nuestro trabajo como mamás. En mi caso muy personal, yo opté, tomé la decisión de retirarle la matriz a Stephanie hace 2 años, precisamente porque veía yo muchas cosas, o sea, vemos como mamá muchos peligros. Dije: "Un día yo no estoy, si Stephanie se sale, alguien la embaraza, abusan". No sabes qué va a Sí, sí, pasar sí. realmente, es incierto el futuro. Ujú. Entonces, para mejor protección de ella, obviamente, esto fue un consenso del neurólogo, ginecólogo, un médico internista, o sea, todo un equipo de trabajo, psicólogo, para ver ella emocionalmente cómo está, porque sí afecta La emocionalmente, parte hormonal, ¿cómo la has visto después de eso? totalmente te afecta. Stephanie toma antidepresivos por esta Okey. situación. Pero hay que poner en una balanza, ¿sí? Estefanía tenía mucho sangrado y el problema de que aunque uno esté insistiendo, insistiendo, insistiendo como mamá, pues sí se va de que no tiene una buena higiene y luego ya alguna infección en las vías urinarias porque no se limpian bien o duran mucho tiempo con la toalla. En tiempo de calor es más complicado para ellas porque se rozan. Entonces, sí era una situación muy incómoda. Como mamás, yo sugiero con nuestras hijas mujeres, si su discapacidad intelectual no es tan, digamos, no es tan autosuficiente ella, al menos una vez a la semana meterse a bañar con ella Ujú. para decirle cómo se hace de sus partes íntimas. Incluso, pues, los vellos, tienen que tener un corte cada determinado tiempo. Bueno, en el caso de mi hija, yo la llevo a nadar, entonces, es muy desagradable que traiga sus vellitos y con el traje de baño. Entonces, los demás niños, jovencitos, o sea, se Todos. exponen. Todo eso hay que cuidar, hay que Claro. estar muy atentos. Entonces, por ejemplo, en el caso de Stephanie, que ya, por tanto medicamento, porque tiene epilepsia, se le generó un temblor muy, involuntario en sus manos. Ella no puede tomar unas tijeras y hacerse el corte, ¿me explico? Ujú. Entonces, pues ahí, debo yo de intervenir. Y, pues, bueno, dejar a alguien en un futuro, pues, para que ella siga teniendo esa higiene como, bueno, Junior se hace la barba él solo, pero hay jóvenes que no se la pueden, precisamente por alguna situación que no pueden mover su mano y se pueden cortar. No, pero haz de cuenta que Junior se hace así, acá, no siente parejo. Entonces, siempre hay que estar ahí. Hay que estar de Sí, alguna hay que estar al manera pendiente, sí. así. Igual cuando se mete a bañar, pues hay que estarle diciendo: "Junior, hay que lavar bien tu pene, hazlo hacia atrás, échale agua", o sea, todo, Ándale, y igual, porque Esperanza. no lo hacen bien de manera Sí. independiente. O sea, si lo meto a bañar, pues sale, se baña, pero igual me huele de repente feo: "Junior, ¿qué pasó?". Entonces hay que estarle diciendo: Hay que lavarse más las axilas, hay que", o sea, igual que todo lo que haces, con toda la normalidad del mundo decirlo, y entre más chico empieces, pues mucho mejor. Mucho mejor. Yolanda, híjole,
se nos está el tiempo así, se nos fue y se nos fue. Sí. Yo creo que nos vamos a quedar para otra tercera plática en un futuro, pero sí hay Espera. tanto que Es que hablar. este tema es Sí, un mundo de cosas, sí, un es mundo de muchísimo, cosas, Esperanza. muchísimo. Gracias por la oportunidad, gracias porque, bueno, las personas que nos escuchen, ojalá llegue tu experiencia, mi experiencia es como mamás, ¿verdad? Claro, No que descubramos el hilo negro, sino que es compartir nuestra experiencia como mamás y pues para atender esta parte de nuestros hijos tan importante, y sobre todo validarla, cuidarla y protegerlos, porque un día ellos van a estar solos, nosotros no somos eternas, así es, ¿verdad? así es. Así Te es. agradezco mucho. ¿Algo que quieras ya cerrar con algo o ya? Pues no, ya creo que ya cerramos. Sí, Muchísimas gracias a todos y gracias nuevamente, Esperanza, por la invitación. no, encantada de tenerte aquí. Y las veces que sean necesarias, recorro a ti y lo seguimos comentando nuestras experiencias. Claro que sí, un gusto. Gracias. Gracias. Adiós, amigos.